Bien, queridos hermanos, estamos ya en nuestra tercera clase, capítulo 2 vamos a estar enfrentando hoy día, que es precisamente algo que nos atañe a cada uno de nosotros, porque es la tormenta que se avecina sobre la iglesia, ¿ok? Entonces, nos toca prácticamente de manera directa lo que vamos a estar conversando esta noche. Lo primero que tenemos que decir, tal como dice nuestra presentación, es que a finales del siglo XX, el liberalismo teológico se apreciaba casi en todas las denominaciones. ¿Qué era lo que este liberalismo teológico proponía, cierto? Una demanda en la actualización de la teología y la moral. Y con este propósito, ¿cierto? Lo que los liberales hicieron fue remodelar seminarios, congregaciones, escuelas cristianas y denominaciones. Yo aquí quiero agregar algunas cosas para que entendamos todo lo que estamos hablando. Cuando hablamos de liberalismo teológico, en palabras simples, acá estoy literalmente copiando algo que dijo el pastor Iván en el programa de Armonía el jueves pasado, es una reinterpretación de lo que es el cristianismo y de lo que ha sido durante sus casi ya 2000 años de historia, y que esto también es muy interesante. Podríamos decir que Satanás fue el primer teólogo liberal, entre comillas, ¿no? Porque fue precisamente él quien puso en duda lo que Dios había dicho en un comienzo. Por eso su premisa, ¿cierto? O su prototipo más antiguo es precisamente Satanás mismo. ¿Y qué prometía el liberalismo, bien digo? ¿Y qué sucedió? La promesa, ¿cierto?, del liberal era que iban a salvar las iglesias, que esas iglesias que gradualmente se estaban vaciando. Entonces, al abrazar una lente, ¿cierto?, una cosmovisión más moderna, la gente iba a empezar a volver a la iglesia. Pero ocurrió precisamente lo contrario, ¿ok? Hay un gran teólogo que se denomina Gresham Machen, un teólogo presbiteriano de las primeras décadas del siglo XX, e hizo un buen diagnóstico respecto de esto, ¿cierto? Algunos apuntes muy específicos, muy cortos. Lo calificó como una religión nueva que se hace pasar por cristianismo, al liberalismo teológico. Para él, ciertamente, no había puntos comunes entre el cristianismo ortodoxo y el liberalismo. No eran compatibles, no tenían ninguna relación el uno con el otro. Y aquí también quiero añadir un término, ¿cierto? Porque hablamos de ciertas cosas que el libro no explica, pero que vale la pena repasarla como significado. ¿Qué es el cristianismo ortodoxo? Am, en el diccionario de creencias, religiones, sectas y ocultismo se nos dice lo siguiente: se refiere a la conformidad con los patrones apostólicos consensuados y reconocidos por la Iglesia como la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas, ahí citando Judas 3, ¿no? El término se emplea hoy para referirse a los grupos de cristianismo que mantienen los principios promulgados en los credos ecuménicos de la iglesia primitiva, los cuatro primeros: credo apostólico, niceno, atanasio y de Constantinopla. Ahí un poco cierto de historia. Ahora, ¿qué es lo que decía este teólogo, no? El cristianismo ortodoxo, como lo hemos definido recién, busca la fidelidad al Dios de la Biblia, al Dios que nos ha entregado la revelación. Y el segundo es algo completamente distinto, no busca dicha fidelidad, es una religión, como dijimos antes, completamente nueva y aparte, lejos, muy lejos del propósito que sí tiene el cristianismo bíblico, ¿cierto? El cristianismo que goza de ortodoxia o que persigue la ortodoxia. Aquí se produce una fusión. Se fusiona entonces el protestantismo liberal, la teología liberal, con la secularización, creando un nuevo y peligroso contexto para los cristianos comprometidos con la Biblia, es decir, una especie de amenaza, ¿cierto? Esto favoreció que la teología liberal fuera vista con normalidad, ¿cierto? El propio contexto de la secularización. Y en consecuencia, como era visto con normalidad, comenzó a infiltrarse en las iglesias. Y aquí no solo uno podría decir, bueno, se infiltra en las iglesias más débiles, ¿cierto? Incluso en iglesias con una teología sólida y bíblica, la teología liberal empezó a encontrar espacios. De ahí vamos a ver unos buenos ejemplos que precisamente hablan
de iglesias históricas, que fueron de las que abrazaron la teología liberal. Ahora, ¿cómo se hace evidente esto, cierto? En la práctica, ¿cierto? Podríamos decir en los cristianos de a pie. Pues si hacemos una entrevista, por decirlo así, muchos cristianos no saben definir el cristianismo fiel, ¿cierto? En términos de doctrinas centrales y eternas. Si nosotros hiciéramos una encuesta, esto yo creo que sería así. Si vamos a una iglesia, si tomamos 10 iglesias al azar y preguntamos a las personas que están allí, en una muestra aleatoria, ¿cierto? ¿Cuáles son las doctrinas centrales y eternas? Créame, pienso yo, obviamente puedo estar equivocado en mi pronóstico, pero creo que nos encontraríamos con muchas sorpresas decepcionantes respecto de lo que es las doctrinas esenciales. Un sociólogo denominó a esto el deísmo terapéutico moralista. ¿En qué consiste? Tal como dice nuestra presentación, en creer en cierto Dios que existe y creó el mundo, ¿cierto? Una conciencia de que Dios existe, un Dios que quiere que las personas sean simplemente simpáticas y amables, y que el objetivo final es que quienes se acercan a ese Dios sean personas felices y que alcancen sus sueños personales. Usted, amado hermano, hermana, iglesia, ¿ha escuchado esto que acabamos de leer en nuestros contextos evangélicos? Por supuesto que sí. Tal vez lo más devastador de la creencia es que termina echando por tierra la justificación por fe al afirmar a que las buenas obras pueden proporcionar salvación a los creyentes, ¿cierto? Porque cuando yo siento que puedo tener cierta moralidad, cierta bondad en mí para alcanzar salvación, generalmente el estándar no es el que ha establecido Dios, ¿cierto? Quien tiene santidad perfecta, absoluta, eterna, generalmente nos tendemos a comparar con aquellos que son peores que nosotros. Entonces también el deísmo terapéutico moralista tiene, yo creo que tiene mucha llegada aún en muchos púlpitos y en muchas iglesias, tristemente hoy. Lo que importa son los sentimientos finalmente, la autorrealización. Entonces, conforme la sociedad se torna más secular, esto permea e influye más a las iglesias y terminan adoptando formas extrañas de pensar y no bíblicas. Formas extrañas de pensar y no bíblicas. Basta, hermanos, a veces con pensar en ciertas prácticas, en ciertos asuntos que uno escucha y se da cuenta que no tienen ningún arraigo escritural, lamentablemente. La secularización ejerce una presión tanto activa como pasiva. La pasiva, dada por la cultura, ¿cierto? Esta cultura secular que permea a la iglesia en asuntos como la moral, y la activa, directamente atacando a la iglesia para que abandone sus afirmaciones teológicas, ¿cierto? Fundamentales. Ambas presiones o tipos de presión las vamos a ver con más detalle. De hecho, los que han podido leer el libro saben que se trata en extenso ambos tipos de presiones que ejerce el secularismo sobre la iglesia. El espíritu de la época entra en conflicto contra todas aquellas doctrinas que lo desafían, ¿cierto? O sea, si nosotros, por ejemplo, afirmamos una doctrina que ponga en jaque al espíritu de la época, a lo que el secularismo está proponiendo, bueno, vamos a ser víctimas entonces de ese ataque, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Ahí es donde muchas iglesias empiezan a absorber esto y empiezan a abandonar sus enseñanzas en pos de la relevancia cultural. ¿Usted ha escuchado, amada iglesia, ese término que dicen queremos ser una iglesia relevante? ¿Lo ha escuchado? Es algo que se escucha mucho. Entonces la iglesia relevante es esa iglesia que quiere influenciar el mundo, pero parece que la influencia va en dos sentidos. O sea, quiere tanto influenciar al mundo que termina también siendo influenciada por el mundo. Y finalmente, la única influencia que nosotros tenemos como iglesia, ¿cierto? Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros comenzamos a absorber lo que el mundo propone, ¿cierto? Y a moldear nuestras doctrinas fundamentales, básicas, también sobre la moral, por supuesto, obviamente no tenemos nada que entregar al mundo.
Bueno, ya no somos iglesia, como vamos a hablar más tarde. Pasamos a ser una especie de club social que pretende estar bien con Dios y estar bien con el mundo, lo cual no es posible de ningún modo. La pregunta, ¿cierto?, que deriva de todo esto: ¿existe algún tipo de amenaza externa capaz de terminar el Evangelio? ¿Capaz de cerrar, ¿cierto? De cerrarle la puerta al Evangelio. Leemos entonces Mateo 16, 18. Yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. El secularismo no ataca la existencia de la iglesia. Este es un concepto interesante, sino que ataca su fidelidad. ¿Por qué? Porque las promesas que el Señor está haciendo aquí en Mateo 16 no son susceptibles de ser quebrantadas, no son susceptibles de caer al vacío. Y como no son susceptibles de caer al vacío, de ser derribadas, no está en juego en realidad la permanencia de la iglesia, sino que la iglesia que existe sea fiel a, a lo que Dios ha revelado en la Escritura en tiempos de desafío o de amenaza de esta tormenta de la cual venimos hablando ya hace 3 semanas. Debemos, por lo tanto, ser conscientes, perspicaces, cuidadosos con nuestra forma de pensar, de predicar y de educar a nuestros hijos. O sea, esto lo hacemos ahora, esto lo estamos hablando ahora por nosotros mismos, por nuestras almas, pero también porque tenemos una generación que viene detrás nuestro, ¿no? La amenaza de la secularización está presente aún en las iglesias, se permea, ¿cierto?, ese pensamiento, y hasta en nuestro propio hogar. Uno podría preguntarse, pero ¿cómo va a estar presente en mi hogar? Basta ver los celulares, los medios de comunicación, la televisión, eh, todo está teñido, ¿cierto?, de un pensamiento altamente secular. Entonces, hablemos ahora, amados hermanos, de la secularización pasiva. La secularización pasiva funciona de manera sutil y no con influencias o exigencias claras, ¿cierto? No quiere exigir algo, sino más bien por el propio ambiente que propone. Se produce más bien solo porque respiramos cultura y estamos bombardeados de ella. Pensamos en asuntos como Hollywood, los medios de comunicación, las fuerzas de la sociedad. Y yo aquí planteo una pregunta que a nosotros acá con mi esposa nos pasa. ¿Ha notado lo difícil que es hoy en una plataforma de streaming, por ejemplo, encontrar una película sana? O una vez se empieza a ver una serie, a nosotros nos gusta la comedia, nos reímos harto, y suelen empezar bastante sanas, uno puede aceptar, pero ya conforme van avanzando los capítulos, ya empieza a infiltrarse el LGTB, ¿cierto? Y todas esas cosas cuando tú ya vas a la mitad de la serie. Entonces, vemos, ¿cierto?, como esto pretende, está ya instalado, ¿cierto? Y se transforma en una verdadera amenaza para nosotros. Esta presión es sutil, pero es constante, ¿cierto? Como una especie de gotera, sutil, pero constante. Y el resultado no se hará esperar. Las iglesias van a parecer cada vez menos iglesias y se van a parecer cada vez más al mundo secular que las rodea, ¿sí? La teología liberal comienza gradualmente a sustituir, ¿cierto?, lo que es la fe ortodoxa. Hablábamos al comienzo de lo que era la ortodoxia, ¿no? Las iglesias dejan de hablar de las verdades importantes reveladas en la Escritura, ejemplos, ¿cierto?, de estas verdades que ya en nuestros tiempos están siendo olvidadas, por ejemplo, la doctrina del infierno, que ha desaparecido de la predicación de muchas iglesias. También sería interesante tener alguna estadística de aquello, ¿no? El divorcio y la exclusividad del evangelio. Por dar algunos ejemplos, hermanos, probablemente hay muchos otros temas que ya no se predican. Y bueno, dicho sea de paso, de allí otra fortaleza en la predicación expositiva. Porque cuando nosotros tomamos un texto, no tenemos el derecho de saltarnos lo que a nosotros no nos parece. Usted toma el texto, el predicador toma el texto y va versículo por versículo predicando lo que allí dice. No puede editarlo, no puede saltarlo. Otra ventaja, ¿cierto?, de aquellas iglesias bíblicas que predican de forma expositiva.
Todos estos ejemplos, no difíciles de encontrar en el púlpito promedio de nuestro país, lamentablemente. Hemos sustituido la predicación bíblica, ¿por qué cree usted? Por charlas motivacionales. Tú lo puedes lograr, tú eres un campeón, tu situación va a mejorar. Y esas cosas que muchos de nosotros, producto de nuestro contexto de origen, también conocemos tan bien. Siempre me llama la atención los hermanos que vienen de lugares más lejanos, en las afueras de Santiago, ¿no? Y cuando hablo con ellos, siempre es lo mismo. Pastor, me ha costado mucho encontrar una iglesia bíblica, una iglesia saludable. Muchos de ellos incluso llegan a decir, yo pensé que no existían, yo pensé que no había una iglesia saludable. Las hay, y damos gracias al Señor por iglesias que pudiésemos considerar hermanas en este sentido, pero probablemente si nosotros hacemos una proporción de las iglesias, por ejemplo, en Santiago, la proporción de iglesias sanas es menor. Es menor. No me atrevo ahí a dar un porcentaje, pero es mucho menor que las iglesias que ya están, yo siempre digo, en distintos grados, infiltradas por la teología liberal, por el evangelio de la prosperidad y por todo tipo de distorsiones que intentan, ¿cierto?, atraer masas, como si el evangelio no fuese poder de Dios para convertir a los hombres. Y eso es preocupante. Yo creo que no solo en Chile, sino también a nivel regional. Respecto de esta secularización pasiva, ¿cierto? También propone el ateísmo, una nueva ortodoxia. Esto me llamó la atención, el subtítulo llama la atención, ¿no? Y vamos a hablar de un caso que el autor presenta que ocurre en Canadá. La Iglesia Unida de Canadá nos ha llevado a cuestionarnos. Y esta pregunta, yo creo que si yo les pregunto a ustedes, mire, ¿puede un ateo servir como pastor o pastora? Bueno, ahí añade el término pastora, ¿cierto? Hemos estudiado, entendido que el oficio del pastor es para hombres. Pero con todo esa es la pregunta, ¿puede un ateo servir como pastor o pastora? Bueno, el caso es el siguiente. La pastora Greta Bosper, una atea declarada, en el año 2015 escribió una carta donde ella desacreditaba la providencia y la soberanía de Dios. Dios no es soberano, ¿cierto? Y Dios tampoco tiene que ver con los eventos históricos que ocurren en el mundo. Eso era lo que ella sostenía. Dios no puede ser responsable porque Dios no existe. Estamos hablando de una pastora, ojo. Todo lo que ocurre simplemente por accidente, declaró ella. Cuando ella empieza con esto, ¿cierto? No es que decíamos al comienzo que el liberalismo teológico quería salvar a las iglesias, pero ocurrió precisamente lo contrario. Su congregación se redujo de 150 a 50 asistentes. Parece no funcionar entonces la llamada relevancia cultural, sino que produce el efecto contrario. ¿Cómo reaccionó la iglesia frente a esto? La iglesia local, ¿cierto? La jurisdicción local la declaró, como es obvio, no apta para el ministerio. O sea, imagínense, una pastora que dice que es atea y que es pastora, o sea, es inconcebible. Y fue casi expulsada, pero luego esto fue llevado a nivel nacional, ¿cierto? Y la denominación nacional revisó el caso y llegó a un acuerdo con Bosper. Y esto fue lo que la iglesia declaró, escuche con atención. Esto no altera en ninguna manera la creencia en Dios de la Iglesia Unida de Canadá. Es decir, que ellos tuviesen entre sus filas a una pastora que era atea. Dicen ellos, esto no altera en ninguna manera la creencia en Dios de la Iglesia Unida de Canadá. Por lo tanto, estaban afirmando que el ateísmo con el teísmo son perfectamente compatibles. Una verdadera contradicción, una verdadera locura, ¿no? La denominación dio más valor a la inclusividad que a la fidelidad teológica. Fueron pioneros en la ordenación de ministros transexuales, el apoyo al aborto, defendiendo también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muchas denominaciones han abrazado la idea de abandonar las doctrinas y verdades del Evangelio y que han guiado, ¿cierto?, a la iglesia desde sus estas doctrinas, ¿cierto?, que yo digo recién, las doctrinas y las verdades del Evangelio,
que han guiado a la Iglesia de Jesucristo desde su origen, ¿cierto? Con las falsas esperanzas de sobrevivir, bien digo, a la era secular. Y el segundo subtítulo, relacionado también, obviamente, es perder la Iglesia. En el año 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo aquí quiero, como también lo hice, y en la medida que pueda hacerlo, voy a hacerlo si encuentro la información pertinente. ¿Cuándo aprobaron el matrimonio igualitario en Chile? ¿Y quién aprobó el matrimonio igualitario en Chile? Bueno, aquí está, el presidente Sebastián Piñera firmó la promulgación de la ley de matrimonio igualitario en el Palacio de la Moneda el 9 de diciembre de 2021, pocos meses antes de terminar su mandato. Escucha atentamente, con la ley de matrimonio, él señaló, con la ley de matrimonio igualitario que hoy promulgaremos, todas las parejas que así lo deseen, independiente de su orientación sexual, podrán vivir el amor, contraer matrimonio y formar familia con toda la dignidad y protección legal que sin duda necesitan y merecen, declaró el mandatario en un acto realizado en el Palacio de la Moneda, acompañado por ministros, subsecretarios, parlamentarios y representantes de la sociedad civil. Entonces yo haciendo memoria, Iglesia, y que probablemente muchos se acuerdan, previo, ¿cierto?, en campaña, las declaraciones sobre este mismo tema de Sebastián Piñera. Me costó encontrarla, puse varias frases y no me salía, hasta que di con un video que me parece que era en TVN. Curiosamente, aquí está el dato, unos años antes, él mismo sostenía algo diferente. El 5 de diciembre de 2018, Piñera dijo: creo que el matrimonio, como lo concebimos y por su naturaleza, es entre un hombre y una mujer. En el 2018. Pero ya eso había cambiado hacia el 9 de diciembre de 2021. Vemos, ¿cierto?, esta presión, hermano. Este hombre cambió de parecer por presión de la secularización. Es evidente, ¿cierto?, que esto también termina en este impacto pasivo, ¿cierto?, afectando a la Iglesia, y las denominaciones, algunas, tratan de navegar por estas nuevas y extrañas aguas. La pregunta de nuevo, ¿hay algo de esto ya en Chile? Bueno, mire, esto es muy antiguo. El acuerdo de vida en pareja en el año 2011, un pastor llamado Luis Álvarez Figueroa, pastor presidente de la corporación, luterano. Por eso yo decía que esto se infiltró muy rápido, precisamente en iglesias históricas, como la iglesia luterana. Dice, ya no existe la práctica de un modelo absoluto de familia, mira, y de vida en común, porque las circunstancias de diversa naturaleza de nuestra época y en nuestra cultura nos muestran el pluralismo de propuestas de contención afectiva que son objeto de nuestra atención pastoral y reflexión fraterna. ¿Se da cuenta? Esas palabras suenan muy bien, pero mira, él dice que no hay un modelo absoluto de familia. Entonces ahí tenemos que empezar a borrar, ¿cierto?, lo que la Escritura señala. Tenemos que empezar a tachar, porque, y que nuestra cultura, y ahí está el concepto, ¿no?, nuestra cultura nos muestra pluralismo, bien digo. Entonces tenemos que someternos a la cultura. ¿Cierto? El movimiento, y mira la respuesta del móvil, ¿no? El móvil, para quienes no lo saben, el movimiento de integración y liberación homosexual, se mostró sorprendido y calificó el hecho como un gesto de reconocimiento inédito de parte de una institución religiosa hacia la diversidad sexual. Estas palabras son una luz en medio de la oscuridad y violencia promovido por obispos y pastores contra la diversidad sexual, y dan cuenta de que en Chile no hay solo una voz religiosa en la forma que se concibe el amor. ¿Se da cuenta? La igualdad, la solidaridad y el respeto a quienes son distintos. Esta misma organización, esta iglesia luterana, en marzo, ahora hace poco, marzo 27 del 2023, la pastora Sandra Rosenberga Saavedra, asesora teológica de la Pastoral de Diversidad Sexual, manifestó que Dios lleva la cuenta de todas las lágrimas de los oprimidos, Salmo 56. Recordó además, y esto a mí, recordó además el simbolismo bíblico del arco iris en Génesis, como puente y señal de la alianza, imagen que está presente en el emblema de los movimientos pacifistas y de la diversidad sexual.
también una pastora luterana. Se pretende entonces, ¿cierto?, tener cierto compromiso cristiano, de algún tipo, ¿no? De algún tipo, ahí se enarbola el amar al prójimo, ¿sí? Y por otro lado, se muestra simpatía con esta revolución sexual. Sin embargo, sabemos, amados hermanos, que son cosmovisiones que se chocan, son excluyentes, amén, no pueden compatibilizarse. Aquí un ejemplo en Estados Unidos, un hombre bastante conocido, ¿no? El hombre es un pastor que ahora entiendo que él renunció hace como un año, pero su nombre es Carl Lentz, pastor de la iglesia Hillsong en Nueva York. En entrevista con CNN, tras ser consultado sobre la visión bíblica del matrimonio, él responde: no nos corresponde a nosotros decirle a nadie cómo debe vivir, es su camino. Nosotros nos preguntamos hoy, ¿es esta respuesta de este pastor conocido, ¿cierto? ¿Es lo que enseña la Biblia? Las escrituras enseñan que la iglesia fue fundada por Cristo, es la familia del Dios vivo, comprada por precio de sangre, unida en el pacto por causa del Evangelio. Es esa la visión de una iglesia bíblica, unida en obediencia a Cristo, y claramente una iglesia que está unida en obediencia a Cristo sí define la vida de sus miembros. ¿Sí? Sí tiene algo que decir respecto de la vida de sus miembros. De hecho, un texto muy conocido como el de la Gran Comisión supone que tenemos que guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Cómo es posible la declaración de este pastor entonces? Un efecto claro, ¿cierto?, de la secularización pasiva. El discipulado contempla, iglesia, demandas que son objetivas en términos de conducta, de virtud y de moral. Son cosas objetivas. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Tenemos que guardar, obedecer, poner por obra. Donde hay una iglesia, hay una comunidad de creyentes que se esfuerzan en la santa obediencia a Dios. Por el contrario, si no existe dicha obediencia, dicha característica, no se es iglesia en absoluto. No se es iglesia en absoluto. No importa cuántos millares de personas se puedan reunir. A veces nosotros tenemos una evaluación también objetiva en este sentido y creemos que porque una iglesia reúne mucha masa, ¿cierto?, entonces es símbolo de que cuenta con la aprobación de Dios. Pero hay que llevar todo ese evento, ¿cierto?, todo eso que está pasando allí, hay que medirlo a la luz de las Escrituras, ¿cierto? Hay que pesar lo que se está enseñando, hay que pesar cuánto se está afectando la vida de esos creyentes a través de la enseñanza de la Escritura. Cuando las iglesias difuminan las líneas de autoridad de la Escritura y renuncian a sus compromisos teológicos fundamentales, serán gradualmente, ¿cierto?, envueltas en la modernidad. Esto es algo muy peligroso porque es algo lento, hermanos. Es algo lento, es algo que conforme avanzan los años, nosotros vemos cómo las líneas de moralidad se siguen corriendo, se siguen corriendo, se siguen corriendo, y nosotros tenemos que estar atentos, sosteniendo la verdad bíblica en contra de todo este mover. En la era secular, todo parece negociable. La doctrina puede reformularse, dice el secularista, ¿cierto? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a reformular doctrina? Eliminando todo aquello que resulte desagradable a esta época. ¿Y cómo hacemos frente nosotros? La iglesia de Cristo, la que aún permanece en pie, lo vamos a hacer con una predicación bíblica consistente, fiel, permanente. Esa es la forma que Dios nos ha dado para hacerlo. Mucho más agresiva es la secularización pasiva. Esta no ejerce una presión indirecta como la anterior, sino directamente enfrenta a la autoridad de la iglesia y exige que renuncie a sus afirmaciones teológicas. Aquí tenemos otro ejemplo de una periodista, no recuerdo si era periodista o alguien que escribió, se llama Beatriz Alba. En su artículo afirma: si rechazamos la discriminación de género en cualquier otro ámbito, ¿por qué la aceptamos en la religión? ¿Sí? Sostiene que los padres, sin importar su creencia religiosa, no tienen derecho a enseñar creencias contrarias al programa LGTBQ. Los cristianos deben rendirse, dice ella, a la revolución moral, o tienen que irse. Así de claro. Esa es su propuesta. Es un ataque frontal
del secularismo contra el teísmo. Una sociedad secular, hermanos, 100% secular, no va a tolerar a ningún individuo o institución que no se rinda a su cosmovisión. Y eso supone esfuerzos extraordinarios de parte de las iglesias que van a seguir sosteniendo la verdad y no se van a dejar permear y no van a torcer la verdad y no van a torcer la doctrina y van a seguir siendo fieles al Señor. Este ataque también alcanza a organizaciones de agencias de adopción y de acogida cristiana, que obviamente cuando una agencia de este tipo en Estados Unidos es verdaderamente cristiana, ¿dónde va a querer poner a esos niños? En hogares conformados por un hombre y una mujer. Y los ataques luego de esto, ¿cierto? No se hacen esperar. El senador de Oregon, Ron Wyden, dijo, es inmoral rechazar a los padres en función de su religión, orientación sexual o identidad de género y negarles un hogar seguro. Eso dice este hombre. Han sido bastante los ejemplos escabrosos, ¿cierto? Hubo un caso muy bullado en Argentina hace unos poco tiempo de 2 mujeres. Hace poco también apareció otro en internet de 2 hombres que abusaron, entiendo, de los hijos que habían adoptado. La pregunta otra vez, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, esto tiene mucha relación con precisamente esta ley que promulgó Sebastián Piñera, ¿cierto? La subsecretaria Recabarren indicó que en el caso de optar por la adopción, las parejas homosexuales con esta nueva institucionalidad tendrán los mismos derechos que un matrimonio heterosexual. Prosigo una lectura. Efectivamente, hoy día nuestra legislación de adopción, si bien requiere una reforma profunda en términos de su procedimiento y un mejor resguardo para los niños y las niñas que van a ser adoptadas, habla de parejas sin distinción de sexo. O sea, la ley como estaba hasta ahora. Habla de cónyuges. Entonces, como la ley, ¿cierto?, ahora está a favor también de los matrimonios de homosexuales, también hubo ahí cierto un cambio, ¿cierto? Una vez entrada en vigencia, dice ella, el matrimonio igualitario, como una de las modificaciones que se hicieron, es cambiar las nomenclaturas de marido y mujer por las de cónyuges. Es decir, los cónyuges pueden adoptar. En consecuencia, una pareja del mismo sexo también lo puede hacer. El año pasado yo vi unas noticias respecto de esto de parejas que estaban ya adoptando niños en nuestro país. Porque van a quedar, dice ella, en la misma condición de las parejas heterosexuales, precisó. Aquí, cierto, una observación concreta. Vemos, hermanos, que esto no se trata de derechas o de izquierdas, ¿sí? Por eso, como decíamos la semana pasada, para enfrentar esto no vamos a abrazar un ala política, ¿cierto? Para enfrentar esto tenemos que seguir abrazando el Evangelio, la palabra del Señor, y estar dispuestos a atender las consecuencias que esto pueda traer. Porque los políticos, está demostrado, sean de derecha o de izquierda, van a arrodillarse frente a este Dios con D minúscula de la secularización. Lo van a hacer, y ya lo hemos visto en nuestro país. Subtítulo, ¿cierto? Un ataque frontal a la inspiración y autoridad de las Escrituras. Aquí otro ejemplo, ¿cierto? Un ministro bautista y abogado llamado Oliver Thomas tiene declaraciones representativas en este sentido. Él dice, la Iglesia continuará perdiendo miembros hasta que afrontemos la verdad. Ser un cristiano fiel no significa aceptar todo lo que la Biblia enseña. Mira lo que dice este ministro y abogado, ¿no? Convenientemente, apunta a las enseñanzas sobre la ética sexual y los pasajes que condenan la homosexualidad, ¿cierto? Cuando él dice, no significa que vamos a aceptar todo lo que la Biblia enseña, ahí él quiere colocar precisamente esto, ¿sí? Fueron escritas en un contexto específico por hombres que cometieron errores, por lo tanto, no son 100% confiables. La pregunta, Iglesia, esta declaración de este hombre, ¿qué doctrina desafía, cierto? Su argumento, claramente, la inspiración de las Escrituras. Mateo 3, 16, ¿cierto? 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es suficientemente claro. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los reformadores, ¿cómo llamaron esto? Sola Escritura. La secularización activa quiere que evolucionemos. Debemos mantener los principios universales
y desechar todos aquellos pasajes que son culturalmente y socialmente obsoletos, aquellos que no concuerdan con la ideología moderna. Entonces tenemos que arrancar las hojas de la Biblia, tenemos que callar frente a esos pasajes que son tan claros. Los cristianos debemos redefinir la sexualidad bíblica en términos no bíblicos. ¿Se da cuenta cómo hay en muchas de estas cosas que estamos leyendo? Tal vez en otra época de solo leerlo hubiese sido claro, pero hoy día esto entra como una especie de intelectualidad, la contradicción de términos. Otro ejemplo es la Iglesia Metodista Unida, Iglesia Metodista Unida. Esta iglesia discutió su posición respecto del matrimonio, y a pesar de que ha sido una iglesia con una inclinación fuerte al liberalismo, afirmó la sexualidad bíblica y la del matrimonio. Pero los conservadores que lograron este triunfo, digamos, no acabaron allí, sino que la batalla siguió, y otro pastor mayor de esta iglesia que vamos a denominar UMC, Adam Hamilton, sugirió una novedosa categorización de las escrituras. Serían para él, en su concepto, tres. Uno, versículos que nunca llegaron a ser la expresión de la voluntad de Dios. Dos, versículos que denotaban la voluntad de Dios, pero ya no. ¿A qué versículos cree que se va a referir él ahí? Todos los que pronuncian, ¿cierto?, la ética del matrimonio, quienes conforman el matrimonio, aquellos que también definen y dicen que las prácticas homosexuales son pecado. Ahí van a entrar todos esos que en ese contexto sí, pero ya no. Y finalmente, textos que son expresiones verdaderas de la voluntad de Dios y siempre lo serán, que sobreenfatizan ellos con mucha reiteración el amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, el amor de Dios, según ellos, lo acepta todo, ¿cierto? Me parece que Paul Washer tiene una frase en ese sentido, ¿cierto? Amar es soportar todo, pero no aceptar todo, que es muy diferente. Simplemente este hombre siempre negó la inerrancia de las escrituras. Recordamos ese concepto, ¿no? Inerrancia, los manuscritos originales de las escrituras no tienen error en todo lo que mencionen. Sin importar en el tema al cual se dirijan, no hay errores. A eso apunta la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Les corresponde entonces, una vez que hemos negado la inerrancia, una vez que la hemos echado al tacho de la basura, según las declaraciones de este pastor, le corresponde a los seres humanos juzgar qué versículos son la palabra de Dios y cuáles no. Entonces, así nos adaptamos a la secularización sin tanto problema, porque vamos simplemente a obviar todo aquello que no calza con el pensamiento que reina en esta época. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como iglesia, cierto? Estar sobre la roca, como dice el subtítulo, estar sobre esta roca. La secularización de la cultura lanza un desafío a la iglesia y exige rendición incondicional. La fe cristiana se debe redefinir y tiene que ser amigable con la cultura dominante. La pregunta importante para nosotros, amados hermanos, amada iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que recordar quiénes somos. La iglesia es el pueblo del libro. Nos referimos obviamente a la escritura. Debemos dedicarnos de manera ferviente al estudio de la palabra de Dios. Y aquí yo no quiero que usted se sienta frustrado, porque todos nosotros tenemos distintas capacidades de estudio. Algunos, por la gracia del Señor, tuvimos la posibilidad de ir a la universidad, entonces probablemente allí también aprendimos ciertas herramientas para lograr una mejor comprensión, para expresarnos y todo eso. Pero lo importante, hermano, es que en tus posibilidades, en tu capacidad, tú tengas la intención siempre de conocer más de la palabra del Señor. Puedes escuchar la Biblia en tu celular, puedes escuchar buenos predicadores, puedes hacer un ejercicio de lectura según tus posibilidades, pero acércate a la palabra del Señor, acércate a la palabra del Señor y no deseches a momentos como este, no deseches la congregación local, no deseches tener comunión con otros hermanos que también te puedan edificar, porque todo eso suma, todo eso nos fortalece. Al revés, ¿cierto? Cuando simplemente decimos, no, es que eso
es demasiado profundo para mí, no tengo cabeza para eso. Ahí empezamos a aislarnos, ahí empezamos a correr en un terreno donde el día de mañana podemos ser susceptibles de todos este tipo de pensamientos seculares, ¿cierto? Que hoy día son cada vez más populares y más aceptados. Tenemos que saturarnos de la palabra del Señor. Afirmar la autoridad de las Escrituras, ¿cierto? Tenemos que nosotros como creyentes afirmar la autoridad de la Escritura. Donde se renuncia a la autoridad de las Escrituras, hay una amenaza en contra de la existencia de la iglesia. La iglesia, por definición, es una comunidad comprometida con la palabra del Señor, comprometida con la Biblia. Recordemos y démonos aliento a través de este pasaje, ¿cierto? En Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, escucha bien, iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Punto número 1, los alcances de esta declaración del apóstol Pedro. A modo de ilustración, nosotros reconocemos, ¿cierto?, y respetamos a las autoridades, entendemos que las autoridades son puestas por Dios, pero esta declaración de Pedro, digo yo, es superlativa, está en otra esfera. Él proclamó una regla irrefutable, universal, del único y verdadero Rey del cosmos. Todo tipo de relación de autoridad queda subordinada a esta. ¿Ven? A Jesucristo, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo segundo es que es una declaración revelada, ¿cierto? Y como es una revelación de Dios, viene a ser autoritativa, ¿sí? No es apelable. El Señor le dice, ¿cierto? No, esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿sí? Sino mi Padre. Es una declaración que Dios Padre, ¿cierto?, puso en la boca, en el corazón de Pedro, y por lo tanto es autoritativa. La iglesia se edificará, ha sido edificada desde sus inicios sobre esta base, ¿cierto? Sobre la roca, sobre esta declaración: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y va a seguir siendo estable, aún en esta corriente secular que estamos enfrentando hoy. No existe, amados hermanos, nada capaz de derrotar a la iglesia, en tanto que la iglesia esté sobre la roca de Cristo y su señoría. Es decir, la secularización, con todo el poder, con toda la estrategia, con todo el dinero que tiene esto atrás, no va a ser capaz de derrotar a la iglesia de Cristo, porque ni aún el mismo infierno puede hacerlo. Lo leemos en el texto, ¿no? El texto lo dice: las puertas del Hades no prevalecerán. Y esta corriente secular no va a lograr aplastar a la iglesia de Cristo. También nos exige obediencia, nos exige atender el señorío de Cristo. Esto incluye, por cierto, sus mandatos, lo que los liberales no les gusta, ¿cierto? A ellos les gustan los privilegios, las dádivas de Dios, pero no les gusta la obediencia. No les gusta que la Biblia diga lo que es pecado de forma clara y objetiva. Pero cuando tú te sometes al señorío de Cristo, no te sometes parcialmente. No te sometes a los mandamientos que tú piensas que tienen, ¿cómo decirlo?, que tienen que ver contigo, y los que yo creo que no tienen que ver conmigo, no. Someterse al señorío de Cristo es someter toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Y luego, ¿cierto?, es predicar y vivir una moral bíblica de manera consistente. También lo reconocemos, ha sido un talón de Aquiles en la iglesia, incluso en la iglesia evangélica. Tenemos malos ejemplos de esto, ¿no? Escándalos mundiales en este sentido. Sin embargo, tenemos que predicar y vivir
la moral bíblica de manera consistente. Cuarto, debemos defender la fe una vez dada a los santos, ¿cierto? En la expresión de Judas. A esta fe proviene de Cristo y de sus apóstoles, y esta enseñanza bíblica ha venido sosteniendo a la iglesia desde su origen, lo sigue haciendo, y lo va a hacer también en tiempos difíciles como los que estamos enfrentando, e incluso si esto se pone peor, la palabra del Señor, nosotros decimos es suficiente, amados hermanos. Distintivo principal de una iglesia que quiere enfrentar todo esto, la predicación de la palabra del Señor. El autor dice algo que puede sonar algo radical, categórico. Dice, donde se predique correctamente la palabra, ahí hay iglesia. Y donde no se predique, entonces no hay iglesia. ¿Por qué? Porque donde no se predique la palabra del Señor de forma correcta, de forma fiel, ese va a ser un templo, digámoslo así, lleno por todos lados, lleno de agujeros, donde el pensamiento secular se va a infiltrar. Es como decir que la palabra del Señor nos hace, de cierto modo, impermeables a toda esta tormenta. Es como una especie de domo, ¿no? Donde podemos mantenernos firmes, pero no aislados. No, esto no es que nos vamos a aislar, no. Seguimos proclamando el Evangelio. De hecho, seguimos proclamando el Evangelio como una arma ofensiva frente a esta corriente secular, frente a esta tormenta, ¿no? Aquí hay algo que nosotros quizás aún no, de hecho, no hemos establecido, pero está allí entre los puntos. La necesidad de una confesión de fe, una definición formal de lo que nosotros creemos. Esto, hoy día tenemos un acercamiento con la escuela bíblica berea. Todo lo que nosotros hemos enseñado ahí tiene relación con lo que nosotros creemos y confesamos. Como he dicho de forma abierta, faltan un par de asuntos y eso estaría más bien completo. Lo que sí tenemos que hacer ahora es un resumen, un sumario de algunas hojas donde eso esté. Entonces, todos puedan saber en lo que cree nuestra iglesia local. Ese es un trabajo que tenemos pendiente y pedimos al Señor nos dé el tiempo y la capacidad también para poder desarrollarlo. 7, un compromiso con la cosmovisión cristiana. Un compromiso con la cosmovisión cristiana. La Biblia nos presenta una visión completa, veraz y universal del mundo. La cosmovisión cristiana es bien interesante porque es la única capaz de responder a todas las preguntas que el hombre se hace, ¿sí? Y lo hace de manera veraz, de manera eficaz, de manera completa. La Biblia no ha perdido vigencia ni pertinencia aún en nuestros días. Y eso como iglesia también es algo que nosotros podemos y debemos afirmar. El octavo, que lo adelanté un poco, frente a esta, no es que nos vamos a aislar, no es que vamos a irnos, vamos a vender nuestros bienes y nos vamos a comprar unas hectáreas en algún lugar y ahí vamos a hacer iglesia aislados, ¿cierto? Ahí no nos va a llegar ninguna influencia, ¿no? No, porque nosotros tenemos un compromiso irrestricto con la Gran Comisión. Y aislados no podemos hacer la Gran Comisión. Viviendo, ¿cierto? En los cerros o donde tú quieras, aislado, no podemos hacer la Gran Comisión. Entonces tenemos que conocer a Cristo y expandir su evangelio. Expandir su evangelio. Esa, dice el autor, y coincido, es el arma ofensiva en contra de esta era secular. No nos desanimamos, amén. No nos escondemos, porque sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación, iglesia. El evangelio es poder de Dios para salvación. La secularización, en su manera pasiva, activa, tiene también poder, pero no se compara al poder de Dios mediante el evangelio. Amén. Esta frase de manera completa, para que la leamos y ya estamos finalizando. Estamos facultados en Dios para resistir esta avalancha. ¿Ven? Estamos facultados y tenemos que equiparnos mientras estemos sobre la roca, sobre la confesión inamovible de que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que venció al sepulcro y que Él prometió, ¿cierto? No son palabras nuestras, son palabras de nuestro Señor. Él prometió que nada prevalecería en contra de su iglesia. Y si lo ha dicho el Señor, hermanos, nosotros no somos quienes para dudar, no somos quienes para amedrentarnos. Tenemos que hacer
lo que nos toca responsablemente, de manera de poder enfrentar de la manera que Dios ha propuesto toda esta era, este tiempo en el cual nos ha correspondido a nosotros vivir, donde el Señor nos puso. Amén. Oramos de forma breve y le damos gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, gracias por esto. En lo personal he sido beneficiado en la lectura y preparación de este estudio. Ha sido tal vez más difícil que los libros anteriores, pero te doy gracias, Señor, porque nos ayuda a ampliar nuestra visión respecto de lo que estamos viviendo y también a saber que esto es una mala noticia, pero que no existe ninguna mala noticia capaz de enfrentar la buena noticia de tu evangelio, Señor, que tú has llamado a un pueblo, que ese pueblo, Señor, mientras se mantenga fiel a ti, Señor, tiene, por cierto, seguridad y certeza de que nada lo hará retroceder, Señor. Haznos hoy, Señor, permítenos madurar, crecer y ser cristianos más valientes en la proclamación de tu evangelio, Señor. Porque tú aún quieres salvar a muchos mediante la predicación, Señor, y que ojalá nosotros podamos ser los puentes para que esos muchos vengan a tus plantas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.